Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud, que realmente les cuento, a mí me cuesta, ¿no es cierto?, tener acá el estudio vacío, porque soy sociable por excelencia y lo lindo es que antes y después intercambiamos ideas que después nacen proyectos, ¿no es cierto? Ese calor humano a mí me cuesta mucho, me siento muy solita. Pero bueno, por suerte nos caemos y nos levantamos muy rápido, nos acostumbramos a que por videoconferencia podemos estar todos juntos. Ahora bien, lo que necesito pedirles es, por favor, que los 3 profesionales invitados habiliten la cámara y el micrófono para poder comunicarnos. Bien, les cuento quiénes nos visitan en el día de hoy. Estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Con él vamos a hablar acerca del dengue y sus implicancias cardíacas, y así una especie de paralelismo entre dengue y coronavirus. También la licenciada en Psicología, María Beatriz Müller, que es presidente de Salud Activo, que es una ONG dedicada al abordaje de violencia. Tema: femicidios en cuarentena. Lastimosamente, Marita, como la llamamos fuera del aire, ella podemos decir que lastimosamente fue una pionera, porque no sé si recordará Marita, cosa de 20 años atrás, habíamos hecho un programa especial y lo presentamos en Canal 7 y no les gustó porque no nos llamaron. Pensaban que no iba a llegar. 20 años después realmente hace estragos. También estamos con la doctora en Psicología, María Crihuet, otra amiga de años. Ella es especialista en estrés y trauma. El tema: cómo manejar el aislamiento. Nos cuesta mucho, hablo con muchísima gente, muchísimos amigos, familiares, etcétera, y lo estoy viviendo en carne propia, que no es bueno el aislamiento, que cuando podamos salir vamos a ver realmente cómo nos enfrentamos a la calle, al contacto físico, cuando no tenemos al padre que nos dice no pueden salir a la calle. Tenemos que ser nuestros propios papás, tenemos que ser responsables. Días pasados hablé con Berterli Malena. Ella es presidente de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Suiza, donde nuestra Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina trabajamos en común unión, y le pregunté cómo iba la cuarentena y me contestó: ¿qué cuarentena? Nosotros no somos como Argentina y Perú. Dijo Perú porque ella es peruana y los papás viven en Perú, y ella 32 años tiene de Suiza. A nosotros nos dieron
cómo debemos cuidarnos y nosotros nos cuidamos y la vida sigue normalmente. Así que bueno, quizá nos falte aprender, pero ponemos toda nuestra mejor buena voluntad. ¿El doctor Mariano Favaloro se encuentra? Sana, como siempre. Se escucha muy bajito. Ahora sí, a ver, Mariano. Sí, buenos días, Ana, ¿qué tal? Muy bien, Mariano. Ya te presenté, nuestro columnista de lujo, como vos lo sabés, y quiero que nos cuentes qué es el dengue. El dengue es una enfermedad infectocontagiosa, aunque vamos a aclarar desde el comienzo que no es transmisible del hombre a hombre, porque para la única manera que entra el cuerpo humano y se produce la enfermedad es por la picadura del mosquito, el famoso mosquito Aedes aegypti, que es el vector. ¿Qué quiere decir? Que el mosquito tiene que picar a una persona que tiene dengue y que tiene circulación viral, entra en el cuerpo del mosquito hembra, tiene que ser la hembra, con esa sangre, y siendo mujer, digamos, mosquito hembra, el virus es es el reservorio y además es el que multiplica los virus dentro de su organismo. Y es el que después los reinyecta en otra persona sana por la picadura. Es decir, que necesitamos el vector mosquito para que haya nuevos casos. Y entonces, vuelvo a repetir, no hay contaminación de hombre a hombre, de persona a persona. Bien, se pueden contagiar desde un niño hasta un adulto, ¿no es cierto? Siempre por la picadura del mosquito. Exacto, exacto. No hay edades. Bien. Todo el mundo puede tenerlo. ¿Síntomas principales? Y el principal síntoma es la fiebre. La fiebre y los dolores musculares y los dolores de huesos, porque produce una inflamación de todo el sistema, inclusive el sistema endotelial, de todos los vasos, y altera justamente todo el metabolismo muscular y el metabolismo óseo. Y entonces nos da justamente toda esta sintomatología. También, Mariano, ataca los ojos, ¿no es cierto? La parte ocular. Puede ser que ataque a los ojos. Sí, puede ser. Pero no es lo más habitual. No es la complicación más habitual. Bien. Sí que ataca al cuerpo en general, a músculos y provoca una erupción muy grande, porque se dice que es neurodermotropo, porque ataca el sistema nervioso central y la piel, que dependen de una de las capas, de las 3 capas, cuando se forma el cuerpo humano dentro del útero. Y, por ejemplo, ¿puede esto perjudicar al corazón de alguna u otra manera? También lo puede perjudicar al corazón porque puede producir lo que se llama una pancarditis, una inflamación generalizada, sobre todo del músculo cardíaco, y hay pacientes que después del ataque de este virus quedan con insuficiencia cardíaca porque el corazón queda dañado, el músculo cardíaco, y el corazón bombea poquito. No tiene cura. No tiene tratamiento. Bien. Para el caso agudo. Lo que sí tiene, a diferencia de otras enfermedades, o por ejemplo con esta que tenemos ahora, el COVID, que es nuevo, en este caso sí hay vacuna, ya hay una vacuna establecida. Lo que pasa también que muchas veces decae la inmunidad de un año a otro. Entonces, igual la inmunidad se mantiene, pero el gran problema de este mosquito es que son 4 cepas, o sea, es el mismo virus, pero con 4 variantes, y la infestación, o sea, la reinfección al tiempo, ha pasado 1 año, 2 años, con otra cepa del mismo virus, provoca que la reacción del cuerpo humano sea, sobre todo el sistema inmunitario, sea hiperinmune, que se llama. Entonces,
es como que el cuerpo ataca más a su propio organismo, al propio cuerpo, que al mosquito solo también. Y Bien, entonces ahí tenemos la aparición en general de los casos que son mortales, que son reinfecciones al tiempo con otra cepa de otro tipo. bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Te parece, Mariano? ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Y continuamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, hablando de un tema importantísimo como es el dengue. Bien, el doctor dijo que no tiene cura porque no hay un tratamiento. ¿Es así? Así es, el tratamiento es sintomático, no contra el mosquito. O sea, si tiene fiebre, bajarle la fiebre. Si tiene insuficiencia cardíaca, tratar la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, Mariano, lo que yo no comprendí fue si hay vacuna, ¿por qué hay reinfectación? El que no se vacunó. Ah, perfecto, Obviamente. perfecto. Y claro, bueno, la vacuna justamente ahora es de 4 cepas. Y la vacuna sí te deja inmunidad permanente. ¿La vacuna qué quiere decir, 4 cepas? Porque son 4 variantes del mismo mosquito. Son ¿Y 4 esto tipos de dura dengue. para toda la vida una vacuna o periódicamente hay que darse la vacuna? En principio duraría toda la vida. Ah, Dura toda la vida, entonces, bueno. Además, cuando uno se infecta con una cepa, generalmente eso te da la mayoría de las veces, inmunidad permanente para esa cepa. Pero te quedan las otras 3. Por eso lo exacto, ideal es vacunarse. Lo que pasa es que hay exacto. pocas personas que tienen acceso a la vacuna. Ahora No sé el bien, costo que tiene, pero además tanto no se fabrican tanto. Creo que hay un solo laboratorio que la fabrica. sí. Y además siempre ataca a estratos sociales de bajo nivel. Bien, Entonces, que son Mariano, espera un justamente los que poquito. no Te quiero tienen. hacer una pregunta para avanzar en orden a lo que yo estoy pensando. Si A existe ver, una vacuna, ¿por qué hay tanta gente que está muriendo y contagiándose del dengue? ¿Qué es lo que falta? y falta que generalmente son la gente, vuelvo a repetir, que viven en estratos sociales bajos, y acá, sobre todo en Latinoamérica, que es a donde más se está predominando el dengue, en Sudamérica, también se ve algo en Norteamérica, pero sobre todo en Sudamérica, tenemos las villas que se llaman miserias, o no sé, ahora les ponen muchos otros nombres, Y sí, no pero entonces importa. No esa importa cómo se gente. llame, sabemos que hay gente que padece y está pasando hambre. Ahora bien, si la Pero vacuna esa es gente, ¿sabés qué gratuita, pasa? Espera, no, tenemos que mencionar esto. Esa sí, gente no tiene agua ni tiene cloacas. Si no tiene agua y cloacas, es lo que hace que exista el reservorio para la cría del mosquito en todos los lugares donde existe agua estancada. yo Que lo, justamente esos eso lo lugares es sé, donde pasa. eso lo sé. Déjame la idea de pensamiento. Si existe una vacuna, la falla está en la educación, porque si hay un barrio carenciado, ¿tá? Para no estigmatizar, Sí, anda al barrio y vacuna hasta el perro. ¿Me explico? Entonces, esa es la forma, porque no es porque la gente es de una clase social baja, es porque el Estado no llega. y claro, Ah, y eso es lo que ayer había en varios canales de televisión debates y decían, yo qué sé, yo no quiero hacer política para acá nada, no pero dice, hacemos política, no hace más hacemos de 20 años, mira, no somos partidarios de ningún partido político, ni nada, porque en nada el de nada. aire nos desvestimos, ¿no es cierto?
Eso está más que claro, pero yo no Hace entiendo. 40 años que tenemos democracia y no llevan ni agua ni cloacas Exactamente, a los exactamente. lugares. Pero dejemos Entonces, ahora, que es tan importante, no podemos dejar el agua de lado ni las cloacas de lado. Porque yo me acuerdo que nuestro programa empezó 32 años atrás, en la época dengue, no, fiebre amarilla. ¿Tá? Un rebrote, uno de los últimos rebrotes. Y mandaron a Jujuy inodoros, cuando en Jujuy no había agua, no había cloacas, no había nada. Así que no sé dónde querían poner los inodoros. Estoy hablando de más de 30 años atrás, porque nació 32 años atrás este programa, justo con la fiebre amarilla. Ahora bien, volvamos al dengue. Por favor, decime, ¿cuál es la provincia, sí, la provincia que está en este momento más afectada? las provincias del norte, sobre todo Santiago del Estero, Chaco y Formosa, Las de que siempre, las de las de siempre. siempre, Bien, las de siempre. bien. Así es. ¿Qué cuesta, qué costaría que el intendente, el que está a cargo, ¿cómo se llama? Presidente no. ¿Quién El reemplaza? gobernador, ¿Cómo? el gobernador. El gobernador, perdón. El gobernador, ¿qué cuesta mucho ir por todos los hogares a vacunar? No, no cuesta nada. Sí, Cuesta pero la voluntad política de volvemos a lo hacerlo. mismo, Ana. Si no ¿Qué? le llevan ni agua ni cloacas, menos le van a llevar vacuna. Vos sabés que Ah, no llegan las le sacás, vacunas. le sacás toda la Y sin basura, embargo fumigás un se poco, compraron eliminás el siempre mosquito y se vacunas. acabó la enfermedad. Mariano, se compraron todos los años vacunas. Dicen que hay para vacunar no sé a cuántos. ¿Cuántos en este momento? ¿Cuántos son los infectados? No, el número de infectados no sabemos, porque tampoco hay, es de denuncia obligatoria, pero como los más afectados son los de bajos estratos, ahí no tienen mucha atención médica, no concurren muchas veces a los centros de salud cercanos, y entonces no hay una estadística de los casos. Y la gente evoluciona por por la propia evolución natural de la enfermedad. No es porque reciben tratamiento Mariano, ni se... ¿cuántos muertos hay por coronavirus? Perdón, por Ahora, dengue. la mortalidad de estos casos de Sí, dengue sí. está alrededor del 2,5%. ¿Qué quiere decir? Porque no entiendo. Y ¿Cuántos casos hay de de los muerte? afectados conocidos y los casos que hubo, la estadística dice que de julio del año pasado a Exacto, mayo, a fin de mayo de este año, en un hubo año. 32.223 casos contabilizados. Eso no quiere decir que esté toda la población que estuvo infectada con el ¿Y dengue. muertos? De esos fallecieron 24. Bueno, no me río porque no me da risa. No, claro, sí, sí. Esto y la nada es Pero la es el nada. 5,5%, claro, Bien. sí, sí. O sea que 32.000 que fueron, digamos, reconocidos, porque lo acabas de decir, no lo voy a repetir yo. Están en la estadística, que llegaron a la Por estadística. eso, está en la estadística. ¿Sabes qué quiero saber en el día de hoy o ayer cuando vos tomaste la estadística? Que también son estadísticas que todavía, si no se controló bien, ¿no?, a toda la población, son estimativas. ¿Cuántos casos de infección tenemos? En los últimos 10 días hubo 6.459 casos nuevos de dengue. Estamos hablando de dengue. Ah, no, yo te pedí coronavirus, pero gracias por dármelo. ¿En los últimos cuántos? No, en los últimos 10 días 10 días, se 6.400 declararon 6.459 casos de dengue. de dengue. Volvemos al dengue, gracias, sí. Ahora, si vos querés saber, si pasamos al coronavirus, que no me Paralelismo, dijiste que querías exacto. pasar al coronavirus, en estos momentos tenemos
el total de casos, 12.628 casos. Sí, Fallecidos, 467 casos. sí. Hay 4.000 altas, pero acá viene el problema de la curva. Hay 552 nuevos casos en el día de ayer y 15 fallecidos nuevos también en el día de ayer, ¿Y en las por qué últimas crees que 24 fueron horas. estos? Porque están controlando ahora, ¿no es cierto? Están testeando. Claro, lo que pasa, la estadística relativa al testeo, porque si la gente se muere y no sabes de qué se murió y nunca le hiciste ninguna prueba, no entra nunca en la estadística de esa persona, Exacto, ese paciente. exacto. Entonces, esta estadística es de lo que sabemos, Bien, pero hay otra estadística que es de la que no sabemos y es la realidad. exacto. Para eso hay que testear mucho. Y el testeo sirve para, no solo para saber, sino para tomar las medidas, para aislar esos casos, que es así, es la medida más importante en el caso del coronavirus. Porque si vos no es altamente contaminante, infectante el coronavirus, ¿no es cierto? Y Sí. entonces, si vos no tomás medidas, si no conocés qué casos hay y no tomás medidas para aislarlos, lógicamente se difunde mucho más rápido. Bien, Mariano, yo quise hacer el paralelismo porque es muy importante que en una semana se detectaron, a ver, corregime si me equivoco, 6.459 casos de dengue, una semana o 10 días. Así es. Bueno, y nosotros tenemos en marzo, abril, mayo, eh, y ya en enero había. En 4 meses tenemos 12.628 de coronavirus. Hay Sí. algo que nos cierra, porque estamos muy preocupados por el coronavirus y se nos mueren los argentinos por dengue, ¿no? También. Bien. que por, que por ahora, salvo si no, si tomamos la mortalidad global, por ahora mata más el dengue que el coronavirus global, porque hay mucha gente, sobre todo gente joven, que tiene el coronavirus, pero no se muere. Los que se mueren son en general, la mayoría, el 90% de 65 años para arriba. Bueno, yo te digo que día a día yo sigo las estadísticas. Y si vos te pones a ver, hay un sinfín de personas mucho más jóvenes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Porque la persona mayor, en definitiva, y la persona que está en el geriátrico, porque vimos cómo han sacado a la gente de los geriátricos, realmente en un estado no por coronavirus, sino de deterioro quizá de años que está en el geriátrico. Y a esa persona se contagia una influenza, que es la gripe común, esa persona se muere también. Y no se Sí, muere solo por coronavirus. ¿Se entiende mi idea? sí, sí, perfectamente. Entonces, estamos estigmatizando a las personas mayores de 65 años cuando hoy sabemos que con una vida sana se llega perfectamente bien a más de 80 años, porque ahora el promedio de vida se dice que está entre 95 y 100 años, se dice, ¿no es cierto? Sí, Entonces, me parece que estamos tomando a la ligera lo de tener a los viejos adentro, porque si la persona está sana, no va a morir. Y si la persona de 40 años tiene un EPOC, o que es un problema pulmonar, ¿no es cierto? Eh, y encima un coronavirus, la persona muere. ¿Es así? Por favor, decime. tiene más probabilidad, lógicamente, en un pulmón dañado, donde el virus parece que tiene mucha eh, afinidad por atacar el pulmón, Bien, justamente los vasos conclusión pulmonares y final, el alvéolo. conclusión final te la dejo a vos. Conclusión final que son, una enfermedad ahora está en el pico de la ola, y la otra también existe, y las dos son importantes. Pero una, sobre todo,
toma un estrato social bajo, y entonces, y sobre todo en ciertas zonas del país, donde justamente las malas condiciones ambientales son las que favorecen la difusión de la enfermedad. Estamos hablando del dengue, pero el coronavirus es una pandemia mundial ahora, que ha asustado al mundo. Y entonces ahora está arriba de la mesa, digamos. Claro, ¿qué quiere decir? Que los paupérrimos Atención. se mueran, que no se los No, eduque, que no se les dé agua corriente, y esto no es de pero eso ahora. es un Estamos problema hablando de porque 30 años, ¿me explico? Porque siguen de 70, la misma manera. 70 años. ¿Cómo? Hace 70 años que se empezaron a fomentar las villas así ¿no? Las villas miserias. Y entonces eso nunca se las trató como para eliminarlas. Claro, yo me refería a 70 Pareciera que no años se les fomentaba. perdón, 30 años que tenemos instalado el dengue en el país. Sí, sí, claro. Entonces, Sí, sí. yo no lo puedo concebir. No tenía que venir una pandemia para darnos cuenta que agua corriente y cloacas es importante, no solo para el dengue, no solo para el coronavirus, sino que no sabemos la que se viene después. Porque Sí, ahora sí. tenemos que estar atentos. El hasta mañana o hasta luego o enseguida volvemos, que ya lo voy a decir rapidito, no existe más. Gracias, Mariano Favaloro. Enseguida volvemos. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Y continuamos con Hablemos de Salud. Hay que cuidarse, ¿no es cierto? Con respecto al coronavirus, yo salgo con guantes de látex, salgo con mi barbijo y salgo con mi máscara. Máxima protección. Y también sabemos que lavarse las manos y llevar gel en la cartera a las mujeres y el hombre en el bolsillo del pantalón. Bien, tenemos que cuidarnos porque realmente tenemos para largo. Ayer lo dijo el ministro de Salud, Ginés González García, en el cual hasta que no haya vacuna no estamos libres realmente de coronavirus. Ahora bien,
como les decía, yo extraño mucho a mi gente. Ya enseguida le voy a dar los buenos días a la licenciada Müller, que nos conocemos hace 30 años, no 20, como dije, más o menos 28 años, y ya ahí se hablaba del tema, se hablaba de este tema tan importante, lo hablaba, ¿no es cierto?, la doctora Müller luchando contra molinos de viento. Ya estamos con la licenciada en psicología, Beatriz Müller, ya la presenté, y va a hablar de femicidios en cuarentena. Muy buenos días, Müller, ¿cómo estás? Buen día, Ana, ¿cómo estás vos? Muy Un bien. gusto Acá. tenerte lejos, pero tenerte. ¿Sabes qué? Te quiero mucho y por favor no te quiero robar un solo minuto, quiero zambullirme ya en el tema tan importante como es el femicidio. Sí, terrible. Lo que pasa es que, bueno, esta situación de cuarentena y de aislamiento potencia, digamos, las cuestiones de femicidio. Ha habido un incremento tremendo en estos días de mujeres muertas justamente por el aislamiento. O sea, imagínate lo que es ya a la mujer soportar una situación de violencia de la cual no pueden salir, pero a veces hay momentos en donde el hombre va a trabajar o donde ella puede hacer alguna otra cosa. Todo eso desapareció en esta situación de aislamiento, o sea que convive todo el tiempo con el agresor, y eso era obvio que iban a aumentar, porque es una cuestión de lógica, ¿verdad? Y bueno, nada, es tremendo. Es un tema que todavía lo seguimos hablando. ¿Cuánto hace que venimos hablando de este tema y que hay que tomar medidas drásticas, pero nunca se terminan de tomar? Es muy complicado. Ahora se está empezando a instrumentar la ley Micaela, que es la capacitación para todo empleado público y para todo el Poder Judicial, que es obligatoria. Pero bueno, el problema no es, yo siempre digo lo mismo, podemos capacitar, hacer un montón de cosas, pero el problema es ideológico. Hay un gran problema ideológico con respecto a si te importa o no te importa la violencia contra las mujeres o contra los niños y niñas. Va más allá de saberes, porque podés saber mucho, lo podés leer en montones de textos. El problema es aplicar todo eso después, cuando llega el momento, cuando hay una denuncia, con qué importancia se toma, qué medidas se toman de protección, o sea, un montón de cosas que no pasan, que no vienen pasando y que todavía seguimos discutiendo. Es decir, ¿qué pasa que no te toman la denuncia? ¿Por qué se burlan de las mujeres cuando van a las comisarías, incluso a las comisarías de la mujer? O sea, le siguen diciendo, bueno, vaya y hágale algo rico de comer, o bueno, vaya ya y trate de arreglarse. Después se rasgan las vestiduras cuando la mujer aparece muerta. El otro día, ayer ¿Vos creo pensás, que estuve Müller, pensás que se rajan las vestiduras? ¿Me y explico? algunos sí se rajan las vestiduras, otros directamente ni les importa. Es como que somos un género menor. Por supuesto, eso desde bueno, ya. me quedo tranquila. Cuando hablamos del género, hablamos de eso, hablamos de un género que está por debajo. Es decir, hay una cuestión que el hombre tiene un lugar en la sociedad y la mujer tiene otro. Por más que venimos luchando contra eso, Sí. digamos, los feminismos apuntan a esa cuestión, Sí. ¿no? A la igualdad que no se da. Por eso Exacto. hablamos tanto tiempo de género, porque no hay tal igualdad. Entonces, hemos llegado a tener que inventar o marcar una figura especial en el Código Penal, que es el femicidio, que es la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer. O sea, estamos en un lugar muy complicado, ¿no? Pero bueno, esto sigue y sigue y sigue. Bueno, ahora, ayer o antes de ayer, no sé si ya uno con este asunto de la cuarentena y de estar en casa pierde un poco la noción del tiempo, ¿viste? Pero sé que hubo una sesión en el Congreso de la provincia de Buenos Aires y se declaró
digamos, la emergencia en violencia de género, con lo cual se le da facultad al nuevo Ministerio de la Mujer para poder hacer acciones. Bueno, ahora vamos a ver, estamos esperando a ver cuáles van a ser las acciones. Y Müller, por ejemplo, ¿qué pasa con la mujer? Porque se dice que aprendí todo con vos. El golpeador después se pone de rodillas, llora y le promete que no y lo vuelve a hacer. ¿Qué pasa? ¿La mujer está sin autoestima, doblegada? Claro, sí, totalmente, porque es todo un proceso. O sea, el individuo que ejerce violencia hace todo un proceso de sometimiento de la mujer, y en ese proceso de sometimiento se da lo que se llama el ciclo de la violencia, ¿no? Que es la acumulación de tensión, la explosión, la luna de miel, la nueva acumulación de tensión, y es un círculo que no se termina nunca. En realidad va increyendo, es decir, al principio a lo mejor es una discusión en palabras, ¿no es cierto?, o un maltrato verbal. Después va a pasar al primer golpe, con más maltrato verbal, en el momento de la explosión, digo, ¿no? Y esa explosión va a ser cada vez peor. Por eso llega el momento en el que sobreviene la muerte. O sea, ese es el punto. No es que es algo muy raro que se dé en un ciclo de violencia la muerte de la mujer. No. Es cuestión de tiempo. Y yo ayer estaba escuchando, Marita, ayúdame, creo que la mujer que le cortó el pene al marido es de Estados Unidos. Sí, creo que sí, no sé, la verdad que no recuerdo. Fue noticia también o antes de ayer, porque bueno, le habían dado una pena y fue absuelta, porque estaba sometida a esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, a malos tratos. Y ella, cuando, el marido quiso abusar de ella. Y igual te digo sí, que ese caso no recuerdo dónde es, pero te digo que igual las cárceles de mujeres están llenas de mujeres que mataron a sus parejas en situaciones de violencia y en vez de estar libres, están presas. A eso iba, porque esta mujer cortó el pene al marido porque la quería abusar sexualmente, le pegaba y el marido, ella preguntó por qué. Y dice que el marido la miró en la cara y le dijo porque me perteneces. Claro. Palabra similar. Sí, fue a la cocina, agarró un cuchillo, le cortó el pene. Obvio que no vamos a estar diciendo desde acá que maten a sus maridos, ¿no es cierto?, a su pareja, etcétera. Pero te escucho. No, es que eso es lo que te decía, que un caso salió bien. Hubo acá en la Argentina también un par de casos en donde absolvieron a las mujeres, pero en general terminan presas, digamos, cuando una mujer se defiende. En realidad lo ideal sería que la justicia actuara adecuadamente, dando las herramientas necesarias para que la violencia termine. O sea, lo que hay que hacer es, en general la mujer se tiene que ir, hablamos de poner refugios, de lugares donde estar y demás, cuando lo que tendría que hacer la justicia es, que es lo que marca la ley, por otra parte, es la exclusión del violento. O sea, el violento es el que se tiene que ir. Y que tiene que, digamos, para eso está el botón antipánico, también hay tobilleras, hay montones de cosas que existen, que se han pensado, pero que después no se ponen en práctica. Lo mismo que pasa que cuando se viola, si la mujer tiene una perimetral impuesta por un juzgado de familia y el violento la transgrede, tiene que ir la policía y se lo tiene que llevar preso. O sea, tiene que estar detenido. Eso tampoco lo hacen. O sea, hay mucho, es lo que yo siempre digo, en estos temas, tanto en la violencia contra las mujeres, como en el abuso sexual hacia los niños, hay mucho bla, bla, bla. Todo el mundo habla de lo que hay que hacer, de lo que habría que hacer, de cómo se tendría que actuar, de lo que está bien, de lo que está mal. Pero cuando llega el momento de actuar, son muy pocos los que actúan acorde a la ley y realmente para proteger a las mujeres o a los niños y niñas. ¿Tenés idea de una estadística en cuarentena? ¿Cómo?
¿Alguna estadística tenés en cuarentena? Estadística, ¿Qué pasa con el femicidio? sí, en cuarentena hay estadísticas, han aparecido varias, Ajá, como que tenemos estadísticas, noticias que aparecen y que se convierten en números, ¿no? Que tenemos más o menos un promedio de una mujer cada 23 horas o muerta. 22 horas muerta, ¿sí? Ujú. En estos días de cuarentena. Pero bueno, también ahí es como todo, como decía hace un rato Mariano, la estadística puede fallar porque no todos los casos llegan digamos, a enterarse. De pronto hubo hace un par de días un caso de una mujer que entró al hospital supuestamente con sintomatología de coronavirus, se murió y resulta que lo que tenía era una terrible paliza que le había dado el marido. Sí, Y la terminaron cremando incluso, como si exacto, hubiese exacto, a sufrido. propósito, claro. Marita, deja un mensaje para los que te están escuchando, que son muchos. Mm. Con respecto a este tema puntual, Exactamente, el primer exactamente. mensaje es sigamos cuidándonos, ¿no? O sea, tengamos el respeto por el otro para cuidarnos. No nos cuidemos por nosotros, cuidémonos por los otros. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, si sufren algún tipo de situación de violencia, llamen a los números que todos conocemos. Existe el 144, ahora han implementado unos WhatsApp, unos números de WhatsApp para comunicarse. Y bueno, y comuníquense con nosotros también, con nuestra institución. ¿Cuál es, Nosotros hemos Marita, por favor? Salud Activa, que tiene, yo les voy a pasar ahora un par de celulares Por para que favor. se comuniquen, o después te lo paso y lo pones, porque No, así pasa uno para que la gente que está escuchando pueda anotarlo ya. bueno, ahí te paso uno, espera que, Bien. viste cómo es esto, ¿no? Que uno no se sabe ni su propio número de... Quédate eh, tranquila y realmente esto no puede continuar de esta manera porque vamos a imaginarnos que tengamos 4 o 5 meses más de cuarentena, que es lo que se estima, al dato que estás diciendo vos, va a ser, no sé, tremendo la cantidad de muertes femeninas. Tremendo. El celular de la Sí, institución es 11 sí, 54 62 15 34. Y el teléfono de línea es 0220 4828 418. Estamos también en las redes como Salud Activa ONG. bien, Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. bien, ¿Eh? bien. Y bueno, y además quería comentarte que en este último tiempo, por esta cuestión de estar en casa, encerrados, hemos fomentado mucho todo lo virtual. O sea, estamos trabajando mucho en relación a hacer reuniones así, con este sistema, Sí, y hemos como reflotado la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencia, que desde el año 2006 venimos trabajando con la profesora Claudia Carpintero, co-coordinamos ambas esa red que se ha ampliado mucho en estos días. Tenemos más de 100 referentes en toda la provincia de Buenos Aires trabajando y en contacto digamos, bien. para Te tratar de- de, entre todas, poder ayudar a aquella que lo necesite. Bien, te Y deseo lo también, mejor de lo mejor, porque sé de la manera en que trabajás, cómo tratás a las mujeres, cómo le encontrás siempre la salida a todos. Lamentablemente nuestro bloque llegó a su fin eh, y te voy a convocar para un próximo programa no muy lejano. Te mando un beso enorme, enorme, Müller. otro para vos. Gracias, Ana, como Al siempre. contrario, Abrazo gigante. gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Y continuamos con Hablemos de Salud, interesantísimo y muy triste
el tema que tuvimos con la licenciada Müller y ya estamos con la doctora en psicología, María Criguet. Ya la presenté al principio del programa y de lleno nos zambullimos en el programa, en el bloque de ella. ¿Cómo estás, Criguet? Gracias por invitarme. Al contrario, es un gusto tenerte. Contanos qué está pasando con el aislamiento. Bien, la verdad es que la situación me parece que empezó a complejizarse seriamente. El aislamiento es algo a lo que las personas no estamos acostumbradas. Lo raro de esto, además, es que no es un aislamiento particular o personal por una situación puntual, sino que es un aislamiento, digamos, mundial, porque ha venido sucediendo en diferentes países, ahora sucede en toda la ciudad, etcétera. Creo que además del tema del aislamiento en sí que es muy importante, el motivo del aislamiento, que tiene que ver con algo que no conocemos, que los científicos no terminan de conocer porque es muy nuevo, que no se sabe exactamente todavía cómo se transmite. La OMS sigue cambiando las indicaciones o las sugerencias. Digo, el barbijo era bueno, ahora dicen que parece que no tanto, o la lavandina, si hay que lavar los productos que uno entra, etc. Con lo cual, la falta de certezas, la falta de tratamiento, de prevención, no se sabe cómo prevenirlo tampoco, no hay vacuna. Todo esto solo complejiza la situación porque además del aislamiento y de las consecuencias personales, lo que hay es un miedo a lo que por supuesto generó y estuvo en el tema del aislamiento, que es el COVID. El aislamiento lo que está generando básicamente es, primero, un agravamiento de las patologías previas, digo, psicológicas, psiquiátricas. Las personas que tienen patologías previas de cualquier tipo, de cualquier cuadro medianamente serio, muy serio, se agrava con esta cuarentena y con este aislamiento. Al principio algunas personas estaban bastante mejor, las personas que tenían por ahí algunos rasgos fóbicos y de retraimiento, quizás la cuarentena los ha ayudado, comillas, en un punto. Lo que va a ser difícil para esas personas es la vuelta a la vida normal cuando esto suceda. Pero en general lo que se ha encontrado es que se han agravado enormemente los cuadros de ansiedad, o han aparecido nuevos cuadros de ansiedad, de depresión, ideación suicida, etcétera. E insisto, las patologías previas, psicosis, trastornos de la personalidad, bipolaridad, todas esas patologías, por supuesto que se agravan en cuarentena. Exactamente. Del mismo modo que tener niños con patologías psiquiátricas es muy complicado. Exacto, sí, perdóname. Exacto, no, está bien, excelente. Vos decías, bueno, el exceso también de lavandina que ha producido casos de intoxicación, ¿no es cierto? Porque la gente ya llega, yo digo, perdón que diga paranoia, respetando que... No, pero en el sentido que lo usamos cotidianamente está perfecto. Bueno, gracias. Y lo que veo, y me incluyo, es un cambio de carácter. Es como que estamos tristes y estamos muy irritados porque no estamos conformes con que, a ver, hay que tomar con cuidado la palabra, ¿no? Con que no podemos salir. Entonces, esa negación que no la tomamos nosotros, que si, como en Suiza dije al principio del programa, enseñaron a la gente lo entendió y se cuidó, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros tenemos que estar, no es en cuarentena, porque vos sabés perfectamente que la palabra cuarentena son 40 días. Cuando empezaron con 25 días yo decía, ¿cómo 25 cuarentena? Y para mí la palabra es un aislamiento. Y yo no sé, vos si sentís lo mismo que yo. ¿Estamos estigmatizando a la gente mayor con esto? ¿Y a los niños? Mira, el tema es
que lo que aparentemente sucede es que las personas que tienen mayor riesgo de contagio, no de contagio, perdón, de que la enfermedad se agrave y termine muriendo, es la gente mayor de 75 al principio, 65 ahora, en fin, también eso va variando. Me parece que eso sería una medida de protección. Con los niños, bueno, ahora aparentemente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, están pudiendo salir los fines de semana, eso me parece que es una cosa importante, con cuidado, sin plazas. Lo que me parece es que la experiencia italiana sirvió para entender que si no se hacía a fondo, la primera parte, digo, porque ahora parece que se desbandó de vuelta. Exacto. La gente, digamos, nosotros somos mucho más italianos que suizos. Sí, totalmente. Entonces vamos a tender a comportarnos mucho más parecido a cómo se comportó la población italiana que cómo se comporta la población sueca, alemana, Sí. suiza. Y eso no lo vamos a cambiar, No, porque nomás de vernos hablar somos iguales a los italianos y a exacto. los españoles. Entonces, lo que creo es que la estigmatización está quizás en el límite del cuidado, me parece que es una línea muy fina, y lo que es verdad es que ni todos los niños respetan la cuarentena, porque no todos los padres lo hacen, ni todos los adultos mayores lo hacen, que es una decisión muy personal, y que hay gente que la respeta y hay gente que no, y hay gente que está realmente con mucha desesperación y que no la puede respetar, y que sale igual, por Exacto. estados de ansiedad muy elevados o por patologías psiquiátricas, en fin, lo que fuera. Crigüet, tenemos 3 minutos y yo quiero aprovecharlo con vos. ¿Qué consejo, qué recomendación, qué se puede hacer? Porque tenemos el problema, pero no la solución. La solución no está y va a demorar bastante en llegar. Entonces, primer tema, es muy importante en estos momentos mantener rutinas. Cuando uno está en aislamiento, sin salir a trabajar, sin organizarse, tiende a pensar que, bueno, listo, voy a hacer cualquier cosa en cualquier momento. Esto nos desorganiza enormemente. Es importante que tengamos rutinas, que el martes sea diferente del domingo, o como era mi vida, lo más parecida posible a lo que era antes. Si tengo un trabajo, si puedo trabajar en mi casa, o salgo a trabajar, muchísimo mejor, porque eso también me va a ayudar a organizarme la rutina, pero si no, imponerme una rutina, que puedo romper, por supuesto, pero digo, me levanto más o menos a tal hora, como más o menos a tal hora, no saltearme comidas, no dejar de cambiarme, no quedarme todo el día en pijama. Un domingo lo puedo hacer, digo, como lo hacía antes a lo mejor, pero no caer en, no me visto nunca, no me baño, no me peino, no me ocupo de mí. Mantener contacto con la gente, creo que una de las cuestiones a las que más afecta el aislamiento, más allá del tema de la violencia, lo que hablaba Marita antes, obviamente, pero digo, otra de las cuestiones que más afecta es la gente que vive sola. La gente que vive sola tiene un nivel de aislamiento doble, triple. Es muy importante que mantengamos contacto virtual con nuestras personas queridas, cercanas, sea por WhatsApp, sea por llamados, sea por Skype, del modo que fuera, pero que lo mantengamos de modo sostenido y reiterado, que hagamos cosas que nos gustan, que tengamos algo artístico, algo que nos divierta hacer, algo de esas cosas que siempre quisimos hacer y nunca tuvimos tiempo. Yo este fin de semana me estuve dando panzadas de películas antiguas que no vi o que vi hace mucho y tenía ganas de volver a ver, o de obras de teatro que hay ofertas en cantidad importante. Cada uno hará lo que le guste hacer, pero es muy importante ocuparse del estado mental y emocional propio. Bien. También es muy importante hacer actividad aeróbica. La medida mínima básica es 20 minutos continuados 3 veces por semana. Esto es bueno para el corazón, para bajar los niveles de ansiedad y O también sea, para el quiere cuerpo, pero decir realmente sobre todo es caminar bueno por para adentro, esto. caminar por... Prácticamente llegó al fin del programa, pero no te dejaría caminar dentro de su casa. Caminar en el lugar, En el de... con saltitos, Bien, hay bien. programas en YouTube Perfecto, que perfecto, yo me he sí. bajado que Claro, hay están muy personas bien. mayores, generalmente las que están más aisladas, que, bueno, están acostumbradas a dar la vuelta de manzana, como uno le dice, Claro. ¿no es cierto? Y yo hasta hace 15 días atrás
que he decidido tomar mi puesto de trabajo, hacía 1000 pasos por día, 5 cuadras, dentro de mi departamentito. Así que yo te voy a invitar para un próximo programa porque tenemos que dejar el programa, no porque tenemos que dejar el tema, y a mí me preocupa mucho el hecho de que hasta tanto no haya una vacuna no vamos a salir de casa, entonces tenemos para un año. No, hay que buscar una solución también de ambas partes, ¿no es cierto? Nosotros ponemos lo mejor de nosotros y que, digamos, los especialistas que están, digamos, manejando la pandemia se den cuenta de que la parte psicológica también existe. Y que va a tener efectos importantísimos y realmente graves, probablemente. Bueno, yo te comprometo para un próximo programa. Me interesa mucho el tema y sabes que te quiero mucho y te mando un beso grande. Bien, con respecto a, bueno, que pedirle realmente, agradecerle al doctor Mariano Favaloro, cirujano, nuestro columnista de lujo, a Müller, la licenciada, y la doctora Kriguet. Gracias por su importante colaboración para el programa y la gente. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.